Hola amigos, en el video de hoy trataremos de crear una cabeza en el estilo anime para nuestras animaciones futuras. Tenga en cuenta que antes deben de buscar varias imágenes de referencia y que no siempre le quedará como guste, por esto este video tómenlo como prueba. Les dejaré la imagen de referencia que use en la descripción de abajo. Una vez listo abriremos Metsequoie y cargaremos nuestra imagen. Diríjense a la opción que ven en el video y seleccionamos donde dice Background Image. Se nos abrirá una pestaña y buscan la imagen de su preferencia. Al darle OK no aparece nada, pues de nuevo van a las configuraciones y le dan activar imagen. Visto esto ya tenemos nuestra referencia. Ahora debemos de agregar más imágenes a varias vistas. Para esto vamos al icono de una pantalla con múltiple color y le damos clic. Entonces repetiremos los pasos anteriores respecto a la imagen. Una vez que hayamos puesto las imágenes, arrastramos las ventanas arriba. Verifiquemos que las imágenes estén paraderas. Una vez verificada vamos a crear con la herramienta del mismo nombre. Luego seleccionemos la vista de al frente dándole en este botón. Empezaremos con el ojo, haremos una copia del ojo, disculpen. Recuerden seleccionar esta opción antes de empezar a crear. Para eliminar lo ya hecho, pueden presionar la tecla Control más Z o pueden ir a este ajuste. Bien, ahora sí. Recuerden seleccionar las opciones de vértices para que puedan ver qué están haciendo. Continuamos haciendo una copia del ojo como si fuera un dibujo. Recuerden no hacer muchos puntos o vértices ya que es un modelo de bajo poli. Arrastraremos los vértices para darle la forma de profundidad. Tomen su tiempo. Una vez hecho verificamos cómo vamos con los vértices. Ahora debemos de crear las caras o faces como se llaman. Para esto usaremos la selección lineal. Para esto vamos a la parte de opción de editar y desactivamos el punto y el cuadro, dejamos seleccionado la figura de línea. Y seleccionan todo el ojo para luego usar la herramienta Pull y arrastramos hacia adelante. Al hacer esto es posible que tenga invisibles faces, por lo que debemos de invertido con la herramienta del mismo nombre. Ahora, una vez hecho vamos a la herramienta de selección y elegiremos al que solo seleccionan las líneas de vértices y lo editamos. Creo que no podremos usar el panel de editor en este modo, por lo que usaremos la herramienta de movimiento. Le damos clic izquierdo en la figura lineal y seleccionará los demás. Editamos lo mejor que podamos y con paciencia. Recuerden usar Control más Z por si hacen un error. Listo, ahora seleccionamos este lado del ojo y con la herramienta Pull lo arrastramos hacia la izquierda para poder centrarlo. Solo seleccionen la opción de la X para poder centrarlo y que sea 0 su número. Usamos el cuchillo y creamos más vértices para poder hacer la nariz.
Aquí activamos esta opción y nos dará vértices adicionales y editamos la nariz. Recuerden usar los vértices sabiamente, no exageren de colocarle muchos. Una vez que hayamos hecho la base de nuestra nariz, seleccionamos la herramienta Pull y presionando la tecla Shift, seleccionamos los vértices y arrastramos. Seguimos editando para que nos quede lo mejor posible a una nariz suave. Activen el mirror de objetos y así verifican mejor cómo va su proceso. Si gustan también pueden desactivar la malla del suelo como hago yo. Continuaremos acomodando nuestros vértices. Presionando la letra K nos cambia a la herramienta cuchillo y seleccionamos la tercera opción y ponemos el número 22 y damos clic en nuestra nariz y editamos. Para unir los vértices con la herramienta de movimiento lo arrastran con clic izquierdo al vértice cercano y luego dan clic derecho y listo. Traten de hacerlo lo mejor que puedan y siempre practiquen. Ahora con la herramienta Pull y presionando Shift, seleccionamos estos vértices y arrastramos hacia abajo para poder crear las mejillas. Editamos y tratamos de ajustar los vértices. Guíense de cómo lo estoy haciendo, por favor. Siempre es bueno cambiar la perspectiva cuando se está moldeando un modelo, por lo que siempre cambien de vista para verificar cómo les va. Usemos la herramienta Pull y seleccionemos una línea y la arrastramos hacia abajo. Este será la barbilla. Utilicen la herramienta de centralizar. Debemos de poner nuestra quijada suave, por lo que seleccionen nuevamente la herramienta de cuchillo y hagan lo que hago. Selecciono el número 5 y doy clic. Modificamos. Ahora a rellenar. Usen la herramienta Pull y haremos la barbilla. Hagámoslo por parte para así tener una idea de cómo vamos. Acuérdense de cómo unificar los vértices, arrastren con clic izquierdo y presionen clic con el derecho.
Bien, ya que hicimos la barbilla vamos a hacer los labios. Usamos la herramienta que usamos al principio y tratamos de dibujar la silueta de esta. Tratemos que los vértices no queden en paralelo. Editemos. Acomodamos los labios. Hacemos como hicimos con el ojo y repetimos esos pasos. Acomodamos los labios. Antes de seguir debemos de ver si hace falta más polígonos y hacemos una prueba así. Luego utilizamos de nuevo la herramienta cuchillo y hacemos lo siguiente, editamos. En este pedazo bien sé de cómo lo hago ya que hacer los labios es una de las partes difícil. Usemos la herramienta del principio, pero en este caso seleccionamos la de cara. Se ve bien por ahora. Ya que hicimos los labios, nuestro modelo necesita una garganta, por lo que a continuación vamos a crear. Cuidadosamente seleccionamos los vértices que están abiertos, por así decirlo. Arrastramos hacia atrás y seleccionamos un vértice para centrar la cámara al mismo. Una vez hecho, empecemos a darle forma de una boca. Recuerden guiarse bien del video y pausarlo si es necesario. En esta parte se nos dificulta ver qué estamos haciendo. Para ello la solución es la siguiente: con la herramienta de selección seleccionamos la tercera opción y luego seleccionamos vértices de nuestra boca o garganta. Luego de haberla seleccionada, diríjanse a la opción de arriba llamada Edit, aquí. Seleccionen la opción de esconder los vértices no seleccionado o la segunda opción de esta.
Ahora lo que haremos es tratar de cerrar la boca para que no se vea alguito abierta. Una vez cerrada, con la herramienta de selección seleccionamos la tercera opción y seleccionamos lo que hicimos, presionen la tecla Control más X y luego Control más V. Al hacer esto se nos crea otro objeto. Al tener dos objetos es bueno que le pongamos nombres, así tenemos una organización de lo que estamos haciendo. Luego tratemos de crear una pared en nuestra boca utilizando esta herramienta y luego la de voltear. Alineamos y ponemos la opción Mirror. Y por lo visto ya está lista, debería de quedarnos así. Ahora seleccionamos una cara de vértices y presionamos la tecla Control más C y luego Control más V. Hicimos una copia del objeto seleccionado. Ahora lo que haremos es editado de la forma que hago para poder hacer los dientes. Ajustamos los vértices. Ahora seleccionamos los vértices y seleccionemos esta herramienta. Seguimos editándolo. Eliminen el vértice que está en el centro y centralicen los demás. Volvemos a seleccionar los dientes y una vez seleccionado nos dirigimos a la opción de Selected y cliqueamos en la opción Mirror. Elegiremos la tercera y se nos crea otro igual. Lo ajustamos. Y ponemos un nombre. Es momento de crear las pestañas. Nos dirigimos hacia el ojo y seleccionemos donde iniciará y terminará la pestaña del modelo. Seleccionamos y presionamos Control más C y luego Control más V para crear nuestra copia. Ahora editamos dándole forma. Acuérdense de poner los candaditos a los objetos para no tener ningún problema. Ahora vamos a suavizar las quinas puntiagudas. Utilizando esta herramienta seleccionamos el vértice base y hacemos lo siguiente. Bien. Repetimos el proceso y creamos una cara de vértices. Continuamos editándolo, esta es opcional hacerlo. Una vez hecho seleccionemos todo el material y utilizaremos esta herramienta. Pulsamos en esta opción y arrastramos un poco. Entonces nos queda editarlo para que nos quede más suaves. Editen los vértices hasta que el material se vea suave.
Bueno, ahora es momento de crearle una frente a la cabeza. Aquí nos enfocamos en las líneas que empieza en la nariz y lo subimos. Una vez hecho esto, vamos a agregarle más vértices a lo ya creado. Nos guiamos con la imagen y vamos paso por paso dándole forma. Ahora tratemos de crear lo restante. Seguimos creando más caras de vértices y tendremos que ir dando forma hasta alcanzar que se encuentre una simetría. Hagan los pasos que hago por si se pierden creando en esta parte. Esto tomará algo de tiempo, pero sean pacientes al momento de hacerlo. Una vez hecho, hagamos la siguiente parte, la quijada. Selecciones los vértices y arrastren con la herramienta Pull, y luego vamos a continuar editando. Guíense bien de cómo lo estoy haciendo. Utilicen el conector de vértices, si es necesario, y unan lo más que pueda sin perder la suavidad de este. Lo pongo en cámara rápida porque el proceso duró más de 1 hora y media y pues no quería que sea un video súper largo o que dure más de 30 minutos. Una vez hecho, hacemos la parte de arriba reiniciando los mismos procedimientos. Una vez que tengamos ya la parte delantera hecha, solo nos queda editar y suavizar lo que llevamos hechos.
Solo muevan los vértices hasta llegar a algo que se asemeje a una cabeza y siéntense seguro al momento de hacerlo. Ok, ahora con la herramienta Pull elegimos estos vértices que seleccione y arrastramos, ordenamos, y deformamos lo que hicimos de una manera que parezca que hacemos una media esfera. Esta será la nuca. Guíense de la imagen de referencia que tengan y dejen espacio para hacer el cuello. Recuerden que la parte de debajo de los vértices se van acercando, es decir, como dando forma de un casco. Una vez hecho se dirigen a la opción de editor y clic derecho a la opción del punto. Luego vamos a seleccionar todos los vértices que hará la función del cuello. Una vez seleccionado utilicemos nuestra herramienta de pull y arrastran hacia abajo. Editemos y demos forma. Aquí debemos ser específicos con los vértices que utilizaremos en cuello ya que esta parte lleva hueso. Usen sabiamente. Tenga en cuenta que la forma del cuello varía según el estilo que le quieran dar. Por ejemplo, en este daré un estilo algo parecido a lo realista, estrecho en el centro y ancho donde termina. Por favor guíense y así podrán tener una idea.
Acuerden descentralizar los vértices para que no parezca que no están unificados con el mirror. Utilizo las opciones de la luz para detectar fallas con el modelado, así me aseguro si falta más polígonos o debo de mover algún polígono. Ahora que tenemos la mayoría del modelo hecho, es momento de que nosotros busquemos y perfeccionemos los detalles que no nos parece bien o simplemente no encaja bien, por eso tómense un tiempo y averigüen qué le falta arreglar. Discúlpenme que lo ponga a cámara rápida. Hora de hacer el cráneo, utilizamos nuestra herramienta de siempre, el pull, y utilizamos estos vértices para luego ir rotando y dar forma de un círculo. Tratemos de editarlo bien, y no utilicen muchos vértices al menos que el modelo sea pelón. Traten de unificar los polígonos en 2 a 1, así reducen los polígonos de una manera eficaz. Las herramientas más utilizadas son el pull, cuchillo y la herramienta de movimiento. En verdad al principio yo no hago esta parte de la cabeza, pero como es un tutorial, esto les ayudará a la hora de crear el pelo y tener una base de dónde crece el pelo, y qué forma tendrá. Ahora a centralizar los vértices para que se unifiquen con el mirror, para eso cambien la perspectiva y seleccionen los vértices a centralizar. Bien, debemos separar el cráneo con control X y control V. Una vez listo, quitamos la vista del cráneo y deponemos candadito. Momento de crear las cejas, seleccionemos una parte pequeña de la frente con control C y control V. Ponemos candadito a la base de la cabeza y empezamos a editar lo que copiamos. Unificamos ambas puntas de los dados y agregamos más polígonos a las cejas debido a que esta debe verse suave al momento de ponerle expresiones de movimientos. Aquí el estilo de las cejas varían según los gustos, yo por ejemplo lo hice de manera que me gusta más, algo parecida a las mías. Cuando tengan la forma de las cejas, sepárenla de la base pero no muy lejos de esta, ya que después generará una sombra, y se verá las cejas como flotando, y no queremos eso cuando lo exportemos a MMD. De paso es momento de crear los ojos. Para esto con la herramienta Pull seleccionamos todos los vértices alrededor del ojo de nuestra cabeza y arrastramos hacia atrás. Separamos el objeto creado con control X más control V, ponemos candadito a las bases y quitamos la vista.
Ahora solo queda unificar lo ya creado, así como lo hago yo. Activamos el mirror de objeto y listo, creamos la base para el ojo. Ahora debemos de crear lo que sería el ojo. Para esto se dirigen a la herramienta de primitivo y selecciona la esfera. Acuérdense que antes de darle a crear, se crean un objeto nuevo, y luego dan a crear esfera. Una vez creada la cortamos a la mitad y la aplanamos. Una vez aplanada usamos la herramienta de magnet y hundimos el centro. Esto lo hacemos para que tenga un efecto óptico al momento de colocarle un espe. Ahora creamos un nuevo objeto y repetimos el proceso, pero esta vez, en vez de aplanar, vamos a achicar la esfera y colocarla en el centro. Este sí será el verdadero iris. Una vez hecho, vamos a centralizarlo en nuestro ojo y lo rotamos para que se vea que está adentro de la base. Se pueden guiar de la imagen de la referencia, así evitan que se vea visco los ojos del modelo, al menos que ese sea su objetivo. Ahora seleccionen los vértices finales de los ojos y expandan hasta que salga de la base del ojo, esto para que no se vea el espacio que hicimos. Luego seleccionan lo que sería el ojo y lo separan con control X y control V. Al hacer esto será más fácil al momento de colocarle la textura de nuestro modelo. Acuérdense de activar el mirror de objetos y revisar. Vamos a darle unos pequeños, pero no menos necesarios detalles en el ojo. Para esto usamos la esfera y la recortamos y nos quedamos con una sola cara de grupo de vértices y hacemos lo que hago. Aquí solo guíense del video, ya que no hay mucho que explicar en esta parte más que guiarse. Aquí clonamos lo hecho y lo aplanamos, lo ajustamos y listo. El momento más difícil ha llegado, a crear la oreja de nuestro modelo. Para esto usamos la herramienta del principio y hacemos las bases de este. Tengo que confesar que nunca he hecho una oreja con detalles, por lo que haré mi esfuerzo para que quede bien. Una vez que obtengamos la forma de la oreja, usen la herramienta Pull y editamos. Inviertan las caras invertidas. Ahora acomodemos los vértices. Bueno, aquí solo guíense bien de lo que hago, ya que para hacer la oreja debería de hacer un video aparte, pero aquí se ve más o menos cómo se hace. He activado el suavizador de vértices para la oreja.
Luego quitamos los vértices sobrantes. Para la parte de atrás de las orejas usamos la herramienta Pull y seleccionamos y arrastramos hasta adentrarla a la base de la cabeza. Y listo, solo queda dar detalles. Buenos, por ahora ya tenemos la cabeza creada, espero haber sido de ayuda. Espero que hayan aprendido por lo menos a crear lo básico. Pronto subiré el siguiente parte, que es cómo ponerle la textura desde cero. Cualquier duda me lo dejan saber en la caja de comentario, espero que le den me gusta al video y suscríbanse, así no se pierden de más video tutoriales que planeo subir. Hasta la próxima amigos, se cuidan.